Abans de passar a la presentació del primer ponent, agrair molt la presència dels dos centres, tant de l'Institut Pont Ricard com l'Institut d'Horticultura de Reus, que tenen els alumnes connectats a les aules. I llavors, sense més demora ja, us passaré a presentar el primer ponent. Doncs moltes gràcies, Jordi, i donarem pas a la següent ponència. Et convidem a que et quedis a escoltar-la, que també serà superinteressant. La següent ponència ve a càrrec de Regina Lafuente i Jesús Vargas, que ara compartiré pantalla i us presentaré. Regina, Jesús, ¿esteu per aquí? Sí, aquí estamos. Perfecto. Entonces os presento, ¿vale? Vale. Regina Lafuente es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y también doctorada por la Universidad Pablo de Olavide en el programa Medio Ambiente y Sociedad. Ella es técnica superior de investigación en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigación Científicas, lo que es conocido como IESA-CSIC, vinculando su trayectoria profesional al estudio de la opinión pública sobre las problemáticas medioambientales y su gestión a través de políticas públicas. Actualmente es miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía, en el que desarrolla su línea de investigación referente a las preferencias de la población sobre la gestión del agua y la adaptación social al riesgo de la sequía. Jesús Vargas es licenciado en Ciencias Ambientales. Realizó el máster en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y se doctoró en Estudios Medioambientales. Actualmente es profesor de Geografía en la Universidad de Málaga, tarea que complementa con su carrera investigadora centrada especialmente en la gestión de recursos hídricos y riesgos naturales en contextos de cambio climático. En este ámbito ha participado como investigador en varios proyectos, tanto nacionales como internacionales. Actualmente dirige su tercer proyecto de investigación, titulado Ciencia Ciudadana y TIC, para evaluación del riesgo compuesto, sequías, olas de calor. Regina y Jesús han preparado la ponencia Distancia entre datos hídricos y opinión pública, un reto para la transición hidrológica. Y sin más preámbulos, os dejo en buenas manos con Jesús. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Un momentito. ¿Me veis bien? Te vemos, Jesús. Genial. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada, que nos hace mucha ilusión estar aquí. Un saludo a todos los que nos están oyendo y un saludo especial también a todos los estudiantes, que sé que tenemos muchos estudiantes hoy, que son la generación futura, la que va a coger el relevo, y que es muy importante que vayan cogiendo conciencia de la problemática relacionada con la gestión del agua y la gestión de la sequía. Así que me hace también especial ilusión poder contactar o tener contacto con ellos. Bueno, yo voy a empezar a presentar una de las partes que hacemos desde el Observatorio Ciudadano de la Sequía. El Observatorio Ciudadano de la Sequía es una plataforma coordinada por la Universidad Pablo de Olavide, pero también con la participación del CSIC y del CREAF, en el que tenemos diferentes objetivos, y el que os venimos a presentar aquí es el objetivo que tenemos de acercar la ciencia a la ciudadanía en relación a la gestión del agua y de la sequía. Esto sería el qué hacemos, ¿no? O lo que nosotros queremos enseñar qué hacemos. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué nos proponemos este objetivo? Bueno, al final la sequía es un riesgo que nos atañe a todos, a toda la población, y en general hay mucha desinformación sobre la gestión del agua y sobre el riesgo de sequía. Como es un riesgo que nos atañe a todos, para poder tener un debate público bien formado e informado y en el que la ciudadanía forme parte de ese debate, necesitamos que la ciudadanía tenga acceso a la información, tenga acceso a los datos y conozca las problemáticas a las que nos enfrentamos. Esto además está muy vinculado también con que cada vez somos una ciudadanía
que quiere formar parte de manera más activa de los debates relacionados con la política pública, ¿no? Y la sequía y la gestión del agua es una de las políticas públicas en las que, bueno, pues como digo, nos atañe a todos. ¿Cómo tratamos de acercar la ciencia, los datos, a la ciudadanía? Pues fundamentalmente a través de dos herramientas que vamos a presentar aquí. Una es a través de las tecnologías de la información geográfica, esto es, aprovechar las ventajas de la digitalización para trasladar información relativa al agua y a la gestión de las sequías de una manera sencilla, interactiva, a la que cualquier usuario con un ordenador puede acceder mediante la elaboración de mapas dinámicos, y a través de la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es una nueva forma de hacer ciencia que está siendo muy impulsada por la Unión Europea y en la que trata de integrar a la ciudadanía en los procesos de investigación, desde el diseño de los proyectos de investigación, recopilando datos, interpretando los resultados de los proyectos de investigación. Este tipo de ciencia lo que pretende es vincular o, de alguna manera, acercar la ciencia que se suele hacer en laboratorios, en universidades, en centros de investigación, a la ciudadanía. Yo voy a explicar un poquito más la parte que hacemos relativa a las tecnologías de la información geográfica y mi compañera Regina os hablará más de la cuestión de cómo nos vinculamos con la ciudadanía. Para entender lo que os vamos a presentar, tenemos que conocer cómo se gestiona el agua y la sequía actualmente. La gestión del agua y de la sequía se hace a través de unas delimitaciones territoriales que no tienen que ver con las comunidades autónomas, con las provincias, sino con las demarcaciones hidrográficas, que son las que podéis ver aquí. Y los órganos de gestión de estas demarcaciones hidrográficas son las confederaciones hidrográficas o las agencias de agua. Es importante señalar que existen tres tipos de demarcaciones hidrográficas que van a condicionar su gestión. Tenemos cuencas intracomunitarias, cuya superficie está completamente dentro de una misma comunidad autónoma y, por lo tanto, son gestionadas por las comunidades autónomas. Podemos ver los casos de Galicia, cuencas internas del País Vasco, el Distrito Fluvial de Cataluña, algunas demarcaciones en Andalucía, Baleares y Canarias. Tenemos otras demarcaciones que son intercomunitarias, cuya superficie discurre por más de una comunidad autónoma y, por lo tanto, son gestionadas por el Estado. Estas son las que podéis ver en azul. Y en verde podéis ver las cuencas transfronterizas, que son todas aquellas que se comparten entre dos estados, ¿vale? En este caso nosotros tenemos 4 demarcaciones que compartimos con Portugal. Su gestión se rige por el convenio de Albufeira, por acuerdos bilaterales entre los dos estados, y la parte española es gestionada también por el Estado. Esta distribución de competencias en cuanto a la gestión del agua es importante por algo que os voy a comentar más adelante. Bien, estas demarcaciones, cada una de estas demarcaciones, estos ámbitos territoriales, cuentan con un plan hidrológico de demarcación que se actualiza cada 6 años y que son la expresión de cómo vamos a gestionar el agua durante los siguientes 6 años en fase de normalidad, en condiciones normales, en ausencia de sequía. ¿Estos planes qué información contienen? Contienen muchísima información, establece los recursos de los que disponemos, los usos que vamos a hacer en cada una de las demarcaciones, las medidas que vamos a tomar para garantizar el cumplimiento de estas demandas de agua y también las medidas para cumplir los objetivos de tener unos ecosistemas acuáticos y unas masas de agua en buen estado. Esto de manera muy general. Estos planes contienen mucha más información. Además, y en el caso concreto de las sequías, también cada demarcación hidrográfica cuenta con un plan específico para gestionar los episodios coyunturales de sequía. Estos son los planes especiales de alerta y eventual sequía, que se actualizan cada 6 años y en los que se determinan una serie de medidas que se van aplicando paulatinamente para evitar los impactos más graves de la sequía, aplicando estas medidas paulatinamente a medida que el fenómeno avanza.
¿Qué problema nos encontramos cuando vamos a analizar este tipo de planes, ya sea los planes hidrológicos de demarcación y los planes especiales de alerta y eventual sequía, cuando queremos que la ciudadanía acceda a esta información? Bueno, pues estos planes tienen algunos problemas en cuanto a la información. Primero, tienen un lenguaje excesivamente técnico que hace que sean de difícil acceso a personal no experto. Son documentos que pueden llegar a tener más de 5.000 páginas, en los que es muy fácil perderse o desesperarse buscando información. Normalmente la información se facilita en formato PDF, por lo tanto se hace poco uso de las ventajas de la digitalización y se puede trabajar poco con los datos que ofrecen estos planes. Y además, como os he comentado al principio, como cada demarcación hidrográfica está gestionada por diferentes administraciones, estos planes hidrológicos y estos planes de sequía utilizan diferentes formatos, diferentes plazos, diferente información, tiene un tratamiento de la información diferente, y esto hace que sea muy difícil comparar unos planes con otros y tener una visión global de la gestión del agua en España y de la gestión de las sequías. Por lo tanto, todo esto complica mucho el acceso de la ciudadanía a consultar información relativa a la gestión del agua y, por lo tanto, dificulta también que la opinión pública sobre la gestión del agua y de las sequías esté bien formada. Por lo tanto, si esta población no está bien formada, no está bien informada sobre lo que ocurre realmente con el agua, esta gente queda excluida del debate público de este riesgo, este uso de este recurso que, como he dicho, nos atañe a todos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es uno de los objetivos desde el Observatorio Ciudadano de la Sequía? Pues uno de nuestros trabajos es tratar de hacer la información de todos estos planes hidrológicos y de estos planes de sequía accesible al público en general, precisamente para que el público pueda acceder y pueda tener una opinión más formada de lo que ocurre con el agua y con la sequía. Por eso nosotros homogeneizamos la información de todos los planes hidrológicos y de todos los planes de sequía, extraemos esa información, la ponemos en un formato homogéneo para todas las demarcaciones y facilitamos el acceso al público no experto aprovechando las ventajas de la digitalización. Fundamentalmente lo que hacemos es elaborar, a raíz de toda esa información que extraemos de los planes hidrológicos, información básica que todo el mundo debería conocer para poder tener una opinión informada. Por ejemplo, y creamos herramientas interactivas y visuales para que la gente pueda acceder desde un navegador cualquiera. Por ejemplo, aquí os presento una herramienta, un dashboard, en el que mostramos cómo es el estado de nuestras masas de agua, cómo están desaneadas nuestras masas de agua superficiales. Como veis, aquí tenemos el conjunto de masas de agua de todo el estado. Por lo tanto, hemos hecho un ejercicio de recopilación y homogeneización de la información. No es necesario que el usuario vaya a cada uno de esos planes en PDF, sino que aquí puede consultar la información, tanto en formato cartográfico, como también mediante la programación de la base de datos que hay detrás, se puede consultar los datos concretos de cada una de las demarcaciones. Nosotros, si veis en la derecha arriba, podéis seleccionar una demarcación hidrográfica concreta y automáticamente la herramienta te lleva te hace un zoom sobre la demarcación que os interese, y si veis los datos que aparecen en los gráficos de la izquierda, también se recalculan directamente. Además, cada una de estas masas de agua que podéis ver aquí tiene asociada una información de referencia que podéis ver a través de este pop-up que os enseño aquí. Esto mismo lo hacemos también para el estado de las masas de agua subterráneas. Fijaos, para el conjunto del estado, el estado global de las masas de agua es un 44% en mal estado todavía. Nosotros, a través de esta herramienta, podemos tener estos datos globales y también hacer un zoom a aquellas demarcaciones que nos interesen y consultar el estado global de las masas de agua de una demarcación en concreto y ver los motivos que llevan a ese mal estado global de las masas de agua en
en una masa de agua, por ejemplo, aquí en la masa de Gala-Anola. Otra información muy relevante para el debate público sobre la gestión del agua es en qué usamos el agua. Muchos de nosotros no sabemos en qué usamos el agua realmente. Pues aquí, por ejemplo, hemos recopilado los datos de demandas de todos los planes hidrológicos y los hemos metido también en este geovisor. En el mapa podéis ver la distribución porcentual de uso agrario. O sea, cuál es el porcentaje de uso agrario en cada una de las demarcaciones. Podéis ver cómo hay demarcaciones, Ebro, Duero, Guadalquivir y otras más, que más del 87% del agua se está utilizando desde el sector, más del 80%, perdón, se está utilizando desde el sector agrario, ¿vale? En los gráficos que vemos nos hace un resumen de la situación nacional y la distribución de demandas tanto en el segundo ciclo de planificación como en el tercero. Aquí, por ejemplo, podemos hacer también un zoom y sacar la información de usos del agua en cada una de las demarcaciones específicas. Aquí, por ejemplo, las cuencas internas de Cataluña, pues veis que, a diferencia de lo que ocurría en otras demarcaciones, el mayor porcentaje de uso aquí es la demanda urbana, no tanta demanda agraria como en otras demarcaciones hidrográficas. Por lo tanto, estos son datos básicos de información de agua que la gente debe tener o debe conocer para poder tener una información bien informada. Otro de los visores que hacemos es, bueno, cómo está el estado de nuestros sistemas de agua en cuanto a la presión. Aquí veis, por ejemplo, un mapa de indicador sobre el nivel de estrés hídrico que sufren nuestras demarcaciones. Este estrés hídrico se calcula comparando los recursos disponibles de agua renovables que tenemos con las demandas que hacemos. Y como veis, la gran parte de las demarcaciones hidrográficas tienen niveles de estrés hídrico severo o de estrés hídrico grave. ¿Esto qué quiere decir? Que las demandas son, en algunos casos, superiores incluso a los recursos disponibles que tenemos. Estos datos que os he enseñado son algunos datos de los muchos que trabajamos, pero son datos muy básicos en cuanto a la gestión del agua y en cuanto a la problemática que tenemos en la gestión del agua en fase de normalidad. Si hablamos de los planes especiales de alerta y de eventual sequía, hay que hacer una diferenciación muy clave para entender todo el problema de la gestión del agua y de la sequía. Y estos planes establecen esta diferenciación. Es muy importante entender que la sequía y la escasez, aunque a veces estos conceptos los utilizamos como sinónimos, hacen referencia a cuestiones totalmente diferentes. La sequía es un descenso temporal de las precipitaciones por debajo de los niveles considerados normales en un área determinada. Es dependiente del clima. Aquí os pongo un gráfico de la precipitación media anual en España desde el 60 al 2022, en el que se muestran algunos periodos de sequía. La línea roja indica la precipitación media anual. Cuando tenemos una precipitación inferior a esas medias, vamos a hablar de sequía. Por lo tanto, solo hablamos de datos de precipitación, aunque algunos indicadores también utilizan datos de temperatura. Pero la sequía es un componente del clima, que aquí es natural y recurrente. La escasez, sin embargo, es un desequilibrio entre los recursos disponibles y las demandas de agua, cuando los recursos no son capaces de satisfacer estas demandas. Y esto depende en gran parte de la gestión. Aquí os pongo un gráfico en el que se ve claramente cómo en un sistema hipotético las demandas estarían por encima de los recursos disponibles. Esto sería una situación de escasez. Esto lo puede producir una sequía porque disminuye los recursos disponibles para satisfacer las demandas, o puede generarlo también una falta de tecnología para poner a disposición los recursos o una mala gestión del recurso, cuando demandamos mucha agua y no se ajusta a los recursos que realmente tenemos. Esta diferencia entre sequía y escasez es fundamental y así funcionan los planes especiales de alerta y eventual sequía. Por un lado, miden la sequía
y por otro lado mide la escasez. Cuando miden la sequía existen dos posibles escenarios de sequía que se basan únicamente en los valores de cómo varía la precipitación respecto a la media. Y podemos tener que tenemos una situación de normalidad o una situación de sequía prolongada, que es como lo denominan los planes de sequía. Sin embargo, cuando hablamos de la escasez, estos planes también miden posibles escenarios de escasez. ¿Esto qué quiere decir? Cuando esta sequía climática hace que disminuyan los recursos y por lo tanto se generen una escasez temporal que me compromete la satisfacción de mis demandas. También tenemos una serie de escenarios que suelen ser normalidad prealerta, alerta y emergencia, y el objetivo de estos planes es proponer una serie de medidas en cada uno de estos escenarios para aplicar paulatinamente y evitar llegar a situaciones de emergencia. Es decir, prevenir, mitigar los impactos a través de medidas paulatinas en cada uno de estos escenarios. Bien, aquí os enseño también un dashboard que hemos realizado sobre el estado de sequía, que lo veis a la izquierda, y el estado de escasez. En este caso no aparecen los datos del Distrito Fluvial de Cataluña, que sí nos los facilitan y sí los tienen, ellos tienen un visor específico, pero utilizan un sistema de indicadores diferente que nosotros no podemos integrar en esta herramienta con la garantía de mantener los datos tal y como los muestran. Pero como veis, se mide por un lado la sequía, por otro lado la escasez, y como veis además, en el mapa de sequía aparece casi todo en normalidad, mientras que en el mapa de escasez tenemos diferentes escenarios de emergencia, alerta, prealerta. Es decir, no hay una correspondencia directa entre la sequía meteorológica y la escasez coyuntural. Esto nos lleva a preguntarnos en muchas ocasiones si los problemas de escasez son realmente ocasionados por el descenso de las precipitaciones o por una mala gestión de los recursos o por una gestión poco preventiva de las sequías. Y esta es una pregunta que, como sé que los estudiantes vais a trabajar en clase, sobre esto os dejo para que penséis y para que debatáis sobre ellas. Con esto yo termino mi presentación de un poco las herramientas de tecnologías de información geográfica que utilizamos para tratar de facilitar el acceso a esta información a público no experto, y os dejo con Regina Lafuente, con mi compañera, que va a completar esta sesión. Hola. Jesús, deja de compartir. Vale. Voy a compartir yo mi propia pantalla para manejar. A ver, un minuto. Vale, quería comentar, claro, Jesús ha explicado dónde proceden los datos hídricos y yo quería hacer algo parecido de dónde proceden los datos de opinión pública. Para al final plantearos la pregunta que daba título a nuestra presentación, si hay distancia entre esos datos hídricos y lo que pensamos como opinión pública, si eso supone un reto para la transición hidrológica. De todas formas, quería empezar por considerar, por definir lo que es opinión pública, que creo que todos tenemos una idea un poco intuitiva de lo que es, y con la idea intuitiva nos vamos a quedar, porque para dar una definición académica requeriríamos estar aquí como 2 horas y no es el caso, ¿no? No es esta la sesión. Pero sí recordar un poco que cuando hablamos de opinión pública, queremos decir que esa opinión que tiene la mayoría de la población de una sociedad sobre sobre temas de tipo público, que nos conciernan a todos. O sea, no hay opinión pública sobre el color de mi jersey, hay opinión pública sobre temas políticos, económicos, sociales, culturales. Y en el momento que el agua y la sequía nos atañe a todos, pues también hay opinión pública, ¿por qué no?, sobre el agua y la sequía. La opinión pública se suele manifestar básicamente cuando hay protestas, ¿no? Como tampoco me quiero remitir mucho a la actualidad, pero como estos últimos días. Hay protestas en las calles, hay protestas en las redes sociales, pero no siempre los analistas sociales contamos con esto para saber qué está pensando la opinión pública. Por lo que hemos desarrollado unas herramientas. La herramienta que más se conoce o que está más consolidada, pero no la única,
para analizar la opinión pública es la encuesta. Yo no sé qué experiencia tenéis vosotros con las encuestas. Supongo que datos de encuesta hemos consumido todos en algún momento, porque aparecen mucho en los medios de comunicación. Tampoco sé si habéis sido alguna vez encuestados. Pero una encuesta básicamente tiene que tener 3 componentes. Primero, un sistema estandarizado, que esto viene a ser, en palabras sencillas, un cuestionario. Es decir, no podemos hacerle unas preguntas a Pablo sobre unas cosas y a María sobre las mismas cosas utilizar otras preguntas. Eso quiere decir que es un procedimiento estandarizado y aparte tenemos que tener siempre una muestra y una población. La población es el conjunto de personas sobre las que queremos tener esa información. Imaginaos, población puede ser pues los inmigrantes que lleven residiendo en España 10 años. O población puede ser todo el conjunto de los residentes en España. O población los menores de 18 años. Claro, pasar un cuestionario a toda una población cuando son muy extensas, por ejemplo, todos los ciudadanos de España, pues tendríamos que pasar 45 millones de cuestionarios. Eso no es viable, con lo cual se diseñan muestras. Muestras son conjuntos de poblaciones más pequeñas, y aquí está la palabra clave, que representen a la población que queremos estudiar. Y eso es lo que quería representar con el grafiquito. Y esto puede parecer así muy simple en un principio, pero es lo que entraña o lo que le da calidad a los datos que obtengamos en una encuesta. Leer la ficha técnica de una encuesta, decía un profesor mío que era como leer la tapa de un yogur. O sea, antes de comerte un yogur, sabes si está caducado o no, de qué sabor es o si te va a encontrar tropezones de fruta. Pues algo así. O sea, la ficha técnica es la que nos da la información de los datos de encuesta que vamos a consumir. Bueno, esta es la ficha técnica de los datos que os voy a presentar y su interpretación, en cómo lo analizamos, os vale para interpretar ya cualquier encuesta que queráis consultar. Lo primero que vemos es dónde se ha realizado la encuesta. Esta que hemos hecho desde el Observatorio Ciudadano de la Sequía la hemos hecho en el conjunto de toda España, excluyendo las ciudades de Ceuta y Melilla. ¿Cómo hemos hecho la encuesta? ¿Qué es el procedimiento? Bueno, las encuestas se pueden hacer enviando encuestadores a las casas de los encuestados y pues lo que pasa este procedimiento pues muy caro. Económicamente hay que pagar a los encuestadores, sus desplazamientos, las dietas, también es muy costoso en tiempo, se tarda mucho en recabar la información. Hay otro procedimiento que son las encuestas telefónicas, que supone, bueno, tenemos encuestadores igualmente, pero ya los tenemos reunidos en un call center y llaman aleatoriamente a muchísimos números de teléfono, tenemos una tasa de respuesta de un 5%, imaginaros que hacer 100 entrevistas para que nos contesten a 5, bueno, 5 al mejor de los casos, de entre 3 y 5, y bueno, te digo, también el coste es alto, por lo que últimamente están proliferando mucho, estamos acudiendo mucho a lo que son encuestas online, encuestas que se hacen por internet, que tienen bastantes problemas respecto a la representatividad de la que os estaba hablando hace un minuto. ¿Por qué? Primero, porque no toda la población utiliza internet, aunque tenga acceso a internet. Pensad en las personas mayores de 65 años que hacen un uso muy limitado de internet cuando lo hacen y además que quieran contestar una encuesta. Y segundo, ¿cómo les avisamos que tenemos una encuesta a su disposición? En muchas ocasiones se hacen anuncios por Facebook, por otras redes sociales, pero claro, para eso tienes que estar registrado en las redes sociales. Ya no es toda la población a la que estamos accediendo. Esas son las limitaciones de sesgo, los sesgos de cobertura que llamamos. Entonces, la solución menos mala, cuando queremos hacer encuestas online, es acudir a un panel. Un panel, que es lo que hemos hecho nosotros, bueno, pues un panel de abejas, es un conjunto de personas que se apuntan voluntariamente a una empresa, en este caso era 40DB, y que están dispuestos a que le hagan encuestas. Dicen, aquí os dejamos nuestros datos y vosotros nos vais enviando encuestas de vez en cuando a cambio de una pequeña compensación o nos dais puntos que luego canjeamos por regalos, etcétera. La empresa lo que se encarga es de que ese panel, ese conjunto de personas, que son miles de personas, sean lo más representativas posibles de la población general. O sea, que si les falta gente mayor, pues reclutan gente mayor. Si les falta gente que reside en pueblos pequeños, pues reclutan gente de pueblos pequeños.
¿no? Entonces tenemos ahí ya un conjunto de personas al que acudir para hacerles la encuesta. Vale. La población a la que hemos encuestado en el Observatorio Ciudadano de la Sequía era la población que es residente en España con más de 18 años. Y para ello hemos diseñado una muestra de 1.600 entrevistas, 1.600 personas. ¿Por qué 1.600? Bueno, una fórmula matemática en la que tampoco me puedo detener hoy, pero os pido un acto de fe. Con 1.600 entrevistas conseguimos que el error de nuestros datos, el error muestra, sea del más menos 2,45%. ¿Qué quiere decir? Cuando obtengamos un dato del 45% sobre algo, quiere decir que a lo mejor se mueve una horquilla de error que podría ser entre el 43 y el 46 o el 47. Que eso a lo mejor para datos sobre agua no importa mucho, pero si estamos hablando de repartir escaños, ya os digo yo que sí importa. Bueno, también la ficha técnica podemos consultar cuándo se ha hecho una encuesta. Los datos que voy a ofrecer se recabaron entre el 11 y el 25 de noviembre del año pasado. ¿Y luego qué quiere decir que está ponderada? Bueno, pues porque las encuestas que hemos recabado no son las primeras 1.600 personas que se han conectado a Internet y han querido contestar la encuesta. Intentamos, volvemos a decir, que sean representativas de toda la sociedad. Entonces ponemos unas limitaciones. Por sexo, por edad, por tamaño del municipio donde residen, su nivel educativo y su comunidad autónoma. Quiere decir, limitaciones, pues que si en España el 51% de la población son mujeres, el 49% hombres, nuestra muestra también sea así. En edad, que si en el tramo de 18 a 24 años hay solo un 8% de personas, en la población general de española, en nuestra muestra también sea así. Igual que si Cataluña tiene el 16% de la población, nuestra muestra también tenga un 16% de encuestas recabadas en Cataluña. Bueno, y ahora ya sí, esto era lo más lioso de mi presentación. Vamos a ver qué preguntas hemos hecho sobre agua a nuestra muestra de población. Bueno, como no todos tienen la suerte de asistir a este tipo de cursos científicos, de escuchar a Jesús haciendo diferencia entre lo que es la sequía y la escasez, nosotros le hemos hecho una breve introducción en el cuestionario y les preguntamos la siguiente cuestión. Que con frecuencia se confunden los términos de sequía y escasez. Mientras que sequía está provocada por la falta de precipitaciones, la escasez se produce por consumir más agua de la disponible. Según esta distinción, ¿cuál dirías que era el problema más importante del territorio en el que reside? Claro, con esto queríamos ver si el mapa que estaba presentando Jesús antes coincidía con lo que nosotros, la opinión pública, pensamos del tema. Bueno, el 41% dice que su territorio lo que está afectado es por la sequía. Estábamos en noviembre, no lo hicimos en verano, que esto también es muy importante cuando lanzamos la encuesta, ¿no? En verano, en noviembre del año pasado, el 41% ya señalaba que el problema de su territorio era la sequía. Solo un 16% dijo que era la escasez porque hay más consumo de agua, porque el consumo de agua cada vez es mayor. Juntaron el fenómeno de la sequía y la escasez el 32%. Y un 6% dijo, bueno, en su territorio no tenían problemas ni de sequía ni de esa escasez. Bueno, y esto está muy relacionado en cómo pensamos cuál es la disponibilidad del agua que tenemos en España, ¿no? Y aquí preguntábamos no sobre su territorio, sino para el conjunto de España, que pedíamos ese ejercicio de abstracción, de generalización. Le preguntábamos, bueno, ¿con qué frase está usted más de acuerdo? El 8% nos dijo que en España hay suficiente agua y se puede aumentar más el consumo. El 29% dijo que en España, bueno, sí, hay agua, hay suficiente agua, pero que no se puede aumentar ya más el consumo. Con esto queríamos ver también eso, hasta qué punto, de otra manera, estaba identificando si teníamos un problema de escasez o no. Bueno, en España según el 37% de las personas, no haya suficiente agua y no podemos más aumentar el consumo. Solo un 22% dijo que no hay suficiente agua y que ya el problema es que hay que disminuir el consumo. Entonces, en definitiva, tenemos a 6 de cada 10 encuestados que consideran que ya en España ya no tenemos agua suficiente, pero solo 2 de cada 10 consideran que hay que consumir menos agua. Regina, disculpa, 5 minutitos. Vale. ¿Vale? Gracias. Sí. Claro, hablamos mucho del consumo y
Jesús nos enseña ante la diapositiva, pero ¿quién consume el agua en España, no? ¿Qué es el sector al que estamos, que requiere más recursos? Bueno, pues solo 3 de cada 10, o sea, solo el 31% dijo que el mayor consumo de agua se dedica a la agricultura. Los demás, bueno, repartían la respuesta entre los hogares, la industria y el consumidor, decíamos. Bueno, incluso los que decían que era la agricultura el que más agua consumía, consideraban que consumía en torno al 50%. Ya hemos visto, según la diapositiva que presentaba Jesús, que en muchas demarcaciones pasamos ya del 80%. Entonces, ¿existe distancia entre datos hídricos y opinión pública? Bueno, pues ya estamos viendo que la ciudadanos identifican más con su territorio la sequía que la escasez, y eso difería de los mapas que nos presentaban antes. Que solo un 22% considera que hay que reducir el consumo de agua, y eso entronca directamente al problema de la escasez, ¿no? Cuando no se ajusta la demanda, lo que queremos consumir de agua, con el agua que tenemos. Y la mayoría reconoce quién es el principal consumidor del agua disponible. Pero entonces, claro, y esto ya sí que íbamos a la segunda pregunta que queríamos plantear. ¿Esto es un reto para la transición hidrológica? ¿Tener una población desinformada sobre los aspectos de la sequía es un problema? ¿Es un reto? Bueno, primero vamos a ver qué es la transición hidrológica. Cuando hablamos de transición hidrológica estamos hablando de un cambio de modelo en la forma de gestionar el agua, ¿no? De forma tradicional lo que hacíamos era, desde las administradoras públicas, dar agua a todos los sectores que lo requisieran, ¿no? Entonces, para ello, para aumentar la oferta, pues se construían grandes infraestructuras, pantanos, embalses, canalizaciones, etcétera. En el momento que no tenemos tanta agua disponible, lo que tenemos que pasar a un modelo de gestionar la demanda, de reducir el consumo del agua para preservar así el medio ambiente. Bueno, en este proceso, porque el proceso de transición al final es un proceso de cambio, ¿cuáles han sido los principales avances en las últimas décadas? Bueno, hemos mejorado la eficiencia de los regadíos, se ha hecho una fuerte inversión en que los regadíos cada vez sean más eficientes. Se ha legislado a favor de los caudales ecológicos, se depuran mucho mejor ahora las aguas residuales y sobre todo también hay menor consumo de agua en los hogares, sobre todo a partir de la sequía de los 90, aprendimos a hacer un uso más racional del agua en nuestros propios hogares. Pero bueno, la transición, como decía, también tiene algunos frenos. No terminamos de cambiar de modelo de gestión porque, por una parte, si bien habíamos conseguido que los regadíos fuesen más eficientes, por otra parte hemos aumentado la superficie en regadío. Aquí en Andalucía, por ejemplo, los olivos que antes no se regaban, pues ahora se riegan bastante. Entonces, lo que hemos ahorrado agua por un sitio no lo estamos gastando por otro. Seguimos apostando por las grandes infraestructuras, aunque ya cada vez llueva menos cuando tal. Seguimos apostando por esos grandes pantanos y también por el aprovechamiento de aguas subterráneas. Y en estos avances o frenos a mí me gustaría que reflexionarais de dónde deberíamos situar la opinión pública. Esa opinión pública que no voy a repetir más, ¿no? Por eso que considera que los problemas son de sequía y no tanto de escasez, que no sabe o desconoce quién consume el agua principalmente. Y diría, pues, ¿qué pesa está esta mujer con el tema de la opinión pública y de la transición? ¿Por qué? O sea, y esta es la diapositiva final. ¿Por qué le damos esta importancia? Bueno, porque quizá al hablar de transición hidrológica, ese cambio de modelo en cómo gestionamos el agua, me he dejado para el final el empuje mayor que tuvo el proceso, que fue la aprobación de la Directiva Marco de Agua en el año 2000. Es una ley europea que obliga, una directiva que obliga a todos los Estados miembros a alcanzar un buen estado ecológico de sus masas de agua. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues que tenemos que compatibilizar los usos tradicionales del agua, para la agricultura, para la industria, para el turismo, con la preservación del medio ambiente. Que el medio ambiente también esté contemplado como uso, el uso ambiental. ¿Cómo propone y obliga la directiva a que hagamos este proceso? Bueno, pues si el agua es cada vez más escasa, en los planes, esos planes que explicaba Jesús, en el diseño de esa planificación tenemos que sentar a más agentes. Ya no van a estar solo los actores clásicos, los regantes, la industria hidroeléctrica, otras industrias, la empresa de abastecimiento. Ahora hay que incorporar a nuevos actores,
como organizaciones ecologistas, usuarios recreativos del agua, expertos, asociaciones ciudadanas, para diseñar ese reparto que al final es la gestión, cómo repartimos el agua en esos planes hidrográficos. Y también, y esto es muy importante, y aquí entraba mi presentación, habría que incorporar a la ciudadanía en general, aquella que tampoco está organizada en asociaciones. Porque solo si sentamos a la mesa del diseño de los planes a más actores y a más gente, conseguiremos soluciones más justas para la sociedad en general a los problemas del agua. Y hasta aquí la presentación, lo que os quería contar. Un Por placer. dejar algo para el debate. No, un placer, Regina y Jesús. La verdad que nos habéis dejado sin palabras de toda la información que nos habéis dado, de los modelos que hemos podido visualizar, ¿no? Son información que quizás mucha gente ni conocíamos que existía. Nosotras, haciendo este curso científico, estamos descubriendo muchas cosas que como educadoras ambientales nos van a servir. Una es los resultados que habéis dado de las encuestas, que te quedas a cuadro, que decir, educación ambiental, tenemos mucha faena por delante, Judith. Y te quería hacer una pregunta a ti, Jesús, después hay un par de preguntas en el chat. Nos has comentado las nuevas tecnologías, ¿no? Los visores. ¿Hay alguna aplicación? Porque para ordenadores sí que sé que lo has dicho, pero normalmente ahora nos movemos con móviles. ¿Una app donde se pueda visualizar los datos existe o tenéis pensado hacerla si no existiera? De momento no hemos desarrollado esto. O sea, se puede acceder desde un móvil o desde una tablet, pero la resolución no va a ser adecuada, porque nosotros utilizamos una herramienta de Esri Online, una empresa que nos permite hacer estas cosas, que además está en desarrollo. Estas herramientas son muy nuevas y no tienen todavía ellos una versión adaptada a móviles o a tablets, la verdad. Pues sería interesante porque es verdad, cada vez consultamos más las cosas desde el teléfono, pero de momento Vale. no No, es que era una pregunta que me parece eso, ¿no? Que cada vez el ordenador se lleva como menos y cada vez trabajamos más desde los móviles. Y nosotros que trabajamos con adolescentes, tienes ordenador, tengo el del cole, pero en casa voy con el móvil. Por eso a veces. Y una consulta que ha salido aquí, ya te paso luego con Judith, es, ¿recibéis mucho volumen de consultas? ¿Muchas visualizaciones? Sí, la verdad que han tenido mucha aceptación los visores por el hecho de trasladar información muy compleja de conseguir de una manera muy sintética, y sí tenemos un nivel muy alto de visitas y también de requerimientos, ¿no? Una de las cosas que ofrecíamos desde el observatorio era contribuir a cualquier asociación ecologista, de vecinos, a obtener información que a ellos les interesara y generar, por ejemplo, story maps, ¿no? Vale. Contar historias a través de mapas, que también lo hacemos, o generar visores o dashboards específicos para algún caso concreto, sobre todo dando apoyo a aquellas organizaciones de usuarios, de vecinos, que están interesados por estos temas, pero que no pueden llegar a consultar esa información o que es tedioso, y hemos hecho varias colaboraciones en este sentido totalmente altruistas, por cierto. Vale, perfecto. Vale, yo os dejo con Judith ahora porque Regina también te podría estar preguntando 3 horas más. Pero bueno, os paso un ratito con Judith y si no, tenemos el contacto vuestro, así que os preguntaremos más cositas. Judith. Justamente con lo que estabais hablando, Jesús, ahora con Pati, ahora te pregunté, Regina, que tengo una de encuestas. Hay un Roger Vilalta que pregunta, ¿cómo podemos unificar la información para tener la población bien informada? Ya que actualmente tenemos mucha información diferente de todos los lados y a veces está polarizada. Creo que el observatorio, ¿no? No sé, tú dices, pero creo que es la herramienta. Sí, eso es lo que tratamos de hacer. Al final, de coger la información en diferentes formatos, se publican en diferentes fechas. Entonces, el observatorio, el sentido que tiene es hacer esto, centralizarlo todo en un visor que sea accesible e interactivo y que ofrezca la información básica. Tampoco podemos incluir mucha información porque nos perderíamos. Entonces, tendríamos el PDF, ¿no? Sí, tendríamos el PDF. Y no tiene sentido. Entonces, es una tarea bastante ardua de recopilación de datos, de homogeneización de datos, pero que, como he contestado antes, ha tenido muy buena
muy buena acogida, entonces la verdad que estamos muy contentos con eso. Hay otras muchas cosas que se podrían hacer. Nosotros te damos un tipo de información a la que llegamos, pero hay muchas otras cosas que tenemos en mente que se podrían hacer también con estas herramientas. Genial. Y Regina, en base a lo que has comentado, ¿no? La te lo voy a decir, estandarización de los datos para hacer las encuestas. Claro, este 5%, o sea, es que, a ver, esto es una crítica hacia nosotros mismos. A veces nos quejamos de que no se nos tiene en cuenta, pero cuando se pide la información, este 5% es muy bajo. Entonces, Bueno. aquí, Regina, ¿tú cómo lo ves? ¿Es un problema de cómo hacemos las preguntas? ¿Es un problema de que la población está muy saturada? ¿Qué pasa aquí, Regina? Bueno, el 5% era en las encuestas telefónicas. Hoy he dado el dato de cuando se hace una encuesta telefónica, la tasa de respuesta es esa, el 3-5%. Entonces, cuando decimos que las encuestas fallan para los sondeos electorales, ¿no? Que es lo que más conocemos, digo, lo raro es que acierten. O sea, yo ahí he hecho una broma y digo, pues si solo contesta el 5%, bueno, así aciertan, tal. El tema de la encuesta ahora mismo está bastante dañado. O sea, estamos en un momento de inflexión porque todo el mundo nos hemos ido a lo barato que es la encuesta online y la encuesta online tiene mucho sesgo. Sesgo. Entonces, yo sí considero que estamos saturando mucho a la población con encuestas comerciales y con muchas encuestas. Y entonces no hace falta desde la academia hacer pedagogía también para que el ciudadano sepa distinguir qué encuesta da valor, ¿no? Da valor a su opinión. Encuestas, cuando te llamen de una entidad pública sobre cuestiones públicas que conciernan, bueno, deberíamos tener esa responsabilidad también de contestar. Eso por ahí. Y luego he dicho que la encuesta es una manera de estudiar la opinión pública, pero no la única, afortunadamente. No. O sea, podemos, gracias a Dios, tenemos entrevistas, tenemos grupos de discusión, tenemos muchas técnicas participativas que son también muy ricas, pero no nos permite la generalización de datos que nos permite una encuesta. Nosotros habíamos diseñado en un principio 3.600 entrevistas que no hubiese podido, por ejemplo, tener datos para Cataluña hoy. Yo con 1.600 no podía tener datos solo que fuesen representativos de Cataluña. Tengo que quedar con ese nivel nacional. Ojalá hubiese podido tener datos para poder montar el mapa de Jesús con mi mapa encima. O sea, que era lo que nosotros queríamos al principio, ¿no? O sea, por demarcaciones que sean representativas, ver la opinión pública de unos territorios si difieren mucho a sus datos hídricos realmente. Llegamos hasta el lejos. Pues muchas gracias. Creo que los estudiantes hoy les habéis dado muchas herramientas para ver que su opinión importa, que como ha dicho Jesús, tenemos que tener ideas estructuradas y con información y a partir de allí lo que sea, si es dependiendo de si falta agua o si no hacemos un buen uso, queda en la discusión que les ha dicho Jesús que tengan en los centros, que estoy segura que va a dar muchos frutos. Y es una pregunta que trabajaremos nosotras también con los centros. Dime, Regina, sí. Un apunte solo. Os invito de verdad que visitéis el observatorio, la página del observatorio, el navegador, porque hoy por cuestiones de tiempo, al final no hemos podido jugar con la página y tal, si ya se nos queda bloqueada, o sea, soy torpe a la hora de compartir una pantalla ya con internet, no quería meter más Mira, fiesta. si queréis hacer una cosa, copiar el enlace, la dirección de electrónica y ponerla aquí en el chat, en el chat para que la gente ya la tenga guardada. Que sobre todo a los estudiantes les va a gustar mucho el manejar el visor. Seguro, y a nosotros. Todo de la encuesta, que está en PDF, la encuesta sí está en PDF, pero todo el visor de la encuesta también está ahí, todas las respuestas. Perfecto, que sepáis eso, que nos habéis dado herramientas también hasta nosotras. Y así que estamos encantadas, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao.